Me llamo Elena Vargas y hasta hace 6 meses creía que mi vida estaba exactamente donde debía estar. Tengo 62 años, 3 hijos adultos, 5 nietos y un círculo social que construí durante décadas. Cada domingo organizaba las comidas familiares en mi casa. Cada martes asistía al club de lectura con mis amigas del barrio. Los jueves eran para el voluntariado en la biblioteca comunitaria. Mi agenda estaba llena. Mi teléfono sonaba constantemente. Yo me sentía útil, necesaria, parte de algo más grande que yo misma. Durante años fui la persona a quien todos acudían. Cuando mi hija necesitaba ayuda con los niños, yo estaba ahí. Cuando mis amigas atravesaban divorcios o enfermedades, yo cocinaba para ellas, las escuchaba durante horas, las acompañaba a sus citas médicas. En las reuniones familiares, yo era quien mediaba en los conflictos, quien recordaba los cumpleaños de todos, quien mantenía unida a la tribu. Me enorgullecía eso. Pensaba que mi papel en el mundo estaba asegurado por la red de relaciones que había tejido con tanto cuidado. Pero había señales, pequeñas grietas que yo prefería no ver. En las conversaciones familiares, cuando yo comenzaba a hablar, a veces notaba cómo mi hijo revisaba su celular. Cuando daba mi opinión sobre algún tema, mis nueras intercambiaban miradas. En el club de lectura, había empezado a sentir que mis comentarios no generaban el mismo interés que antes. Una vez sugerí un libro y nadie respondió. 2 semanas después, Clara sugirió el mismo libro y todas aplaudieron la idea. Yo me dije que lo había olvidado, que no importaba quién lo sugiriera primero. En las cenas familiares, cuando yo contaba alguna historia, alguien interrumpía para cambiar de tema. Cuando yo preguntaba sobre sus vidas, respondían con monosílabos y luego volvían a sus conversaciones entre ellos. Yo servía, recogía, lavaba los platos mientras ellos seguían charlando en la sala. A veces me quedaba en la cocina limpiando sola y nadie venía a buscarme. Me decía que estaban cansados, que tenían vidas ocupadas, que yo estaba siendo demasiado sensible. Normalizaba todo. Cuando mi opinión política era descartada con un gesto de mano, yo pensaba que simplemente las generaciones ven las cosas diferente. Cuando nadie preguntaba por mis proyectos personales, pero yo debía conocer cada detalle de los suyos, me convencía de que así funcionan las relaciones. Cuando dejé de recibir invitaciones a ciertos eventos sociales, asumí que eran reuniones pequeñas. Cuando mis mensajes en el chat familiar quedaban sin respuesta, pero los de otros generaban conversaciones largas, me decía que quizás yo no escribía cosas interesantes. Yo seguía apareciendo, seguía llamando, seguía organizando, seguía dando, porque eso era lo que yo hacía. Eso era quien yo era. Elena, la madre disponible. Elena, la amiga incondicional. Elena, el pegamento que mantenía todo unido. No cuestionaba si esa identidad todavía era valorada o si simplemente me habían convertido en un hábito, en un mueble más de sus vidas. Fue un sábado por la tarde en casa de mi hijo mayor, Sebastián. Toda la familia reunida para celebrar el cumpleaños de mi nieta. Yo había llevado el pastel que horneé desde las 6 de la mañana, el favorito de chocolate con frambuesas que ella siempre pedía. La sala estaba llena de risas, conversaciones cruzadas, niños corriendo. Yo me sentía feliz de estar ahí, rodeada de las personas que más amaba en el mundo. La conversación giró hacia política, específicamente sobre las nuevas leyes educativas que estaban aprobando en el Congreso. Yo había leído varios artículos esa semana. Tenía información fresca, argumentos sólidos. Comencé a expresar mi punto de vista sobre cómo esas reformas afectarían la educación pública. Hablé con pasión porque el tema me importaba genuinamente. Trabajé 30 años como maestra. Si alguien en esa sala entendía de educación, era yo. Mi nuera, Daniela,
Me cortó a mitad de la frase. No fue un corte educado, no fue pidiendo turno para hablar. Simplemente comenzó a hablar sobre otra cosa, como si yo no hubiera estado ahí. Intenté retomar mi punto. Levanté un poco la voz para hacerme escuchar entre el ruido. Y entonces mi propio hijo, volteó hacia mí con una expresión de fastidio que jamás olvidaré. Sus palabras fueron como un cuchillo directo al pecho. Me dijo que ya nadie quería escuchar opiniones anticuadas, que el mundo había cambiado y yo no estaba actualizada, que mis perspectivas eran de otra época, y luego pronunció la frase exacta que lo cambió todo. Me dijo que era demasiado vieja para opinar sobre estos temas, que debía dejarles a ellos, a la generación más joven, tomar las decisiones importantes. El ruido de la sala desapareció. Todo se volvió silencio dentro de mi cabeza. Miré alrededor buscando alguna reacción, alguien que me defendiera, alguien que dijera que eso estaba fuera de lugar. Nadie dijo nada. Algunos miraron sus teléfonos. Otros continuaron comiendo como si nada hubiera pasado. Mi nieta siguió jugando con sus primos. La vida continuó como si mis sentimientos no importaran. Me levanté del sofá. Recogí mi bolsa. Murmuré algo sobre un dolor de cabeza. Nadie me siguió hasta la puerta. Conduje a casa en piloto automático. Mis manos temblaban sobre el volante. Las lágrimas vinieron cuando cerré la puerta de mi apartamento. No fueron lágrimas suaves. Fueron sollozos profundos que salieron desde un lugar que yo había mantenido cerrado durante años. Me senté en el piso de mi sala, todavía con el abrigo puesto, y lloré hasta quedarme sin aire. Pero el llanto eventualmente se detuvo, y entonces llegó algo peor. Llegó la claridad. Esa claridad brutal que no puedes ignorar una vez que la ves. Comencé a recordar. Mi memoria se convirtió en una proyección de escenas que había archivado como insignificantes, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Recordé la Navidad pasada cuando sugerí que hiciéramos la cena en mi casa como siempre, y mi hija dijo que mejor la hicieran ellos, porque yo ya había hecho suficiente durante años. Sonaba considerado, pero nunca me invitaron a participar en la planificación. Llegué como una invitada más, como alguien externo. Recordé cuando mi amiga Patricia organizó un viaje a la playa con el grupo y no me avisó hasta último momento. Dijo que había asumido que yo no querría ir, que era muy activo para mí. Nunca me preguntó. Simplemente decidió por mí basándose en mi edad. Recordé las reuniones del voluntariado donde mis ideas eran escuchadas con sonrisas condescendientes, esas sonrisas que ahora reconocía como tolerancia, no como respeto. Me trataban como a una reliquia bien intencionada, pero irrelevante. Recordé a mi yerno interrumpiéndome constantemente para explicarme cosas básicas que yo ya sabía. Tecnología, finanzas, salud, como si mi edad hubiera borrado toda mi experiencia y educación, como si 62 años significara incompetencia automática. Cada memoria era una puñalada nueva, porque no eran incidentes aislados, eran patrones, comportamientos repetidos que yo había normalizado, justificado, perdonado. Había construido excusas elaboradas para cada desaire, porque enfrentar la verdad era demasiado doloroso. La verdad era simple y devastadora. En algún momento del camino, yo había dejado de ser una persona cuya voz importaba. Me había convertido en un personaje secundario en mi propia vida, alguien a quien se tolera por obligación familiar, no por valor genuino. Pasé toda la noche del sábado despierta, no por insomnio, sino por decisión. Me preparé un café a las 2 de la madrugada, saqué un cuaderno viejo que tenía guardado en el cajón de mi escritorio y comencé a escribir.
Necesitaba hacer algo que jamás había hecho en mis 62 años de vida. Necesitaba evaluar mis relaciones con honestidad absoluta, sin misericordia, sin las mentiras piadosas que me había estado contando. Dividí la página en columnas: nombre, relación, frecuencia de contacto, quién inicia el contacto, reciprocidad. Comencé con mi familia inmediata. Sebastián, mi hijo mayor, yo lo llamaba 3 veces por semana. Él me llamaba 1 vez al mes, usualmente para pedirme que cuidara a los niños. Cuando hablábamos, yo preguntaba por su vida, su trabajo, sus preocupaciones. Él nunca preguntaba por las mías. Anoté: contacto utilitario. Mi hija Mónica. Nos veíamos cada domingo en las comidas que yo organizaba, pero cuando sugerí faltar un domingo porque tenía un evento en la biblioteca, me dijo que perfecto, que aprovecharían para hacer planes diferentes. No hubo comida ese domingo. Nadie sugirió hacerla sin mí. Simplemente no sucedió. Anoté: mi presencia es un servicio, no una compañía deseada. Mi hijo menor, Rafael, el más cariñoso de los 3, o eso yo creía. Revisé nuestros mensajes del último mes. Yo había enviado 17 mensajes, él había respondido 4, todos con 1 o 2 palabras. Anoté: afecto nominal. Mis nueras y yerno, cordiales en persona, invisibles fuera de los eventos obligatorios. Nunca un mensaje espontáneo, nunca una invitación independiente. Anoté: relación por contrato familiar. Pasé a mis amistades. El club de lectura. 6 mujeres que conocía desde hacía 15 años. Revisé mentalmente las últimas reuniones. Yo escuchaba sus problemas durante horas. Cuando yo compartía los míos, el tema cambiaba en 5 minutos. Organizaban salidas entre ellas que yo descubría por sus publicaciones en redes sociales. Anoté: amistad asimétrica. Clara, mi supuesta mejor amiga desde la universidad. Calculé: en el último año yo había iniciado 22 conversaciones. Ella había iniciado 3, todas para pedirme consejos o desahogarse. Cuando yo necesitaba apoyo después de mi cirugía menor del año pasado, dijo que iría a visitarme y nunca apareció. Anoté: amistad de conveniencia. Mis vecinos del edificio. Amables en el ascensor, pero cuando organicé una cena hace 2 meses, solo asistieron 2 de 10 invitados. Cuando ellos organizan eventos, mi invitación siempre llega de última. Anoté: cortesía social básica. El grupo del voluntariado. Me asignaban las tareas que nadie quería: organizar donaciones, limpiar estantes. Nunca me pedían liderar proyectos, aunque yo tenía 30 años de experiencia educativa. Anoté: mano de obra gratuita. La lista creció durante horas. Cada nombre era una confirmación de lo que yo había negado durante años. No tenía relaciones recíprocas. Tenía roles. Era la madre disponible, la amiga terapeuta, la voluntaria conveniente. No era Elena. Era una función. El domingo en la mañana, desperté con el cuaderno todavía abierto sobre mi regazo. La lista me miraba desde la página con una crueldad que yo misma había creado. Mi primera reacción no fue aceptación, fue pánico, porque aceptar esa verdad significaba que tendría que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto significaba cambiar toda mi vida. Comencé a negociar conmigo misma. Quizás estaba exagerando. Quizás la conversación del sábado me había puesto demasiado sensible y ahora veía problemas donde no los había. La gente está ocupada. Todos tienen sus propias vidas, sus propios problemas. Yo no podía esperar que me trataran como prioridad. Eso era egoísta. Eso era inmaduro. Me levanté, preparé desayuno. Intenté distraerme con la televisión, pero mi mente regresaba constantemente al cuaderno, a los números, a los patrones. No eran percepciones subjetivas, eran datos concretos.
Mensajes enviados versus mensajes recibidos. Llamadas iniciadas versus llamadas correspondidas. Favores dados versus favores recibidos. Las matemáticas no mienten. Pero entonces otra voz apareció en mi cabeza. La voz de la culpa. Porque evaluar a las personas que amas con esta frialdad parecía horrible. Parecía transaccional. El amor verdadero no lleva cuentas. El amor verdadero da sin esperar nada a cambio. Yo era una mala persona por siquiera considerar alejarme de mi familia, de mis amigos. Una madre no condiciona su amor. Una amiga no mide reciprocidad. Sin embargo, había otra verdad que no podía ignorar. Esto no era sobre llevar cuentas. Era sobre respeto básico. Sobre ser escuchada cuando hablo. Sobre no ser descartada por mi edad. Sobre reciprocidad emocional mínima. No estaba pidiendo adoración. Estaba pidiendo consideración humana básica. Pasé todo el domingo en esta guerra interna. Una parte de mí quería quemar el cuaderno, olvidar todo, volver a mi vida de siempre, fingir que nada había pasado, seguir siendo la Elena disponible, complaciente, invisible. Era más fácil, era menos aterrador. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante décadas, comenzaba a despertar. Esa parte estaba furiosa. No con ellos, conmigo, por haberme permitido desaparecer, por haber normalizado el maltrato disfrazado de familiaridad, por haber confundido ser necesitada con ser valorada. El lunes en la mañana tomé una decisión. No iba a hacer una escena, no iba a enviar mensajes dramáticos explicando mi dolor, no iba a confrontar a nadie con mi lista de agravios. Porque había aprendido algo importante en mis 62 años. Las personas no cambian porque tú les expliques cómo te lastimaron. Cambian cuando las consecuencias de sus acciones finalmente los alcanzan. Mi plan era simple pero radical. Iba a retirarme silenciosamente de todas las relaciones donde yo era la única sosteniendo el puente. Iba a dejar de iniciar contacto, dejar de organizar, dejar de insistir, dejar de perseguir. Iba a convertirme en un espejo perfecto de la energía que recibía. Si alguien me buscaba, yo respondía. Si nadie me buscaba, yo desaparecía. No era venganza, era un experimento. Necesitaba saber cuántas de mis relaciones existían solamente porque yo las mantenía con vida a través de esfuerzo unilateral. Necesitaba identificar quién realmente me valoraba versus quién simplemente se había acostumbrado a mi disponibilidad constante. El lunes cancelé la comida familiar del próximo domingo. Envié un mensaje breve al chat grupal diciendo que tenía otros planes. No di detalles, no pedí disculpas, solo informé. Las respuestas fueron escasas. Un par de emojis, un mensaje de Mónica preguntando si estaba bien. Le respondí que sí, que simplemente necesitaba tiempo para mí. Ella no preguntó más. El martes no asistí al club de lectura. No avisé. Simplemente no aparecí. Esperé algún mensaje preguntando por mí. Llegó uno, el miércoles por la tarde. Clara escribió preguntando si había pasado algo. Le dije que había estado ocupada. Ella respondió con un emoji de corazón. Fin de la conversación. Bloqueé tiempo en mi calendario. Todas esas horas que dedicaba a servir a otros, las reservé para mí. Los domingos que cocinaba para la familia, ahora los usaría para explorar la ciudad. Los martes del club de lectura, para leer lo que yo quisiera sin tener que justificarlo. Los jueves de voluntariado, para tomar clases de cerámica que había querido hacer durante años. Dejé de enviar mensajes de buenos días. Dejé de preguntar cómo estaban todos. Dejé de compartir artículos interesantes en los chats familiares. Dejé de ofrecer ayuda antes de que la pidieran. Me volví reactiva en lugar de proactiva. Disponible cuando me buscaban, ausente cuando no lo hacían. La parte más difícil fue resistir el impulso de explicar.
Cada vez que tomaba el teléfono para escribir un mensaje largo justificando mi distancia, lo dejaba de nuevo sobre la mesa. No les debía explicaciones. Si realmente les importaba, preguntarían. Y si no preguntaban, ya tenía mi respuesta. Los primeros días fueron tortura. Mi dedo se movía hacia el teléfono por reflejo cada mañana. Tenía que recordarme constantemente. No inicies contacto. Espera. Observa. La ansiedad era física. Décadas de condicionamiento no desaparecen en una semana. Pero algo comenzó a suceder. En el silencio que dejé, empecé a escuchar algo que había olvidado durante años. Mi propia voz, mis propios deseos, mi propia vida esperando ser vivida. La segunda semana de mi experimento reveló verdades que yo había temido pero necesitaba confirmar. El silencio fue ensordecedor. Mi teléfono, que solía vibrar constantemente con mensajes y llamadas, ahora permanecía quieto durante horas. Al principio revisaba cada 5 minutos esperando notificaciones que nunca llegaban. Después de unos días dejé de revisar tan seguido. La pantalla vacía me daba toda la información que necesitaba. Sebastián no llamó en toda la semana. El viernes por la tarde finalmente recibí un mensaje suyo. Necesitaba que cuidara a los niños el sábado porque tenían una boda. No preguntó cómo estaba, no mencionó el incidente del cumpleaños, solo la solicitud directa seguida de un emoji de manos rezando. Le respondí que no podía, que tenía planes, no especifiqué cuáles. Él respondió con un simple «está bien» y buscó otra solución. No hubo más comunicación. Mónica tampoco preguntó por mí. El chat familiar continuó activo, pero yo había dejado de participar. Ellos compartían memes, organizaban salidas, comentaban sobre sus vidas. Yo leía todo sin responder. Nadie notó mi ausencia digital durante 6 días. El 7º día, mi hija escribió mencionándome directamente, preguntando si seguía en el chat. Le respondí que sí. Ella puso un emoji de pulgar arriba. Nada más. Rafael fue el único que mostró algo parecido a preocupación genuina. Me llamó el jueves por la noche. Me preguntó si había pasado algo en el cumpleaños de su sobrina porque yo había salido muy rápido. Le dije que no, que simplemente tenía dolor de cabeza. Él aceptó la explicación sin profundizar. Hablamos 5 minutos sobre cosas superficiales. Prometió llamarme pronto. No volvió a hacerlo esa semana. El club de lectura fue revelador. Después del mensaje inicial de Clara, nadie más preguntó por mí. Vi en redes sociales que se reunieron el siguiente martes sin mí. Publicaron fotos, se veían felices. Mi ausencia no había creado ningún vacío, simplemente habían continuado como si yo nunca hubiera sido parte del grupo. 15 años de amistad y mi presencia era tan prescindible que ni siquiera merecía una llamada telefónica. Clara finalmente me escribió el viernes, no para preguntar por mí, sino para contarme sobre un problema con su hermana. Un párrafo largo lleno de drama familiar. Terminó preguntando qué pensaba yo. Era el patrón de siempre. Yo como receptora de sus problemas, nunca como persona con vida propia. Le respondí de forma breve, sin el análisis detallado que usualmente le daba. Ella notó el cambio. Me preguntó si estaba molesta con ella. Le dije que no, solo ocupada. Dejó de escribir. El voluntariado fue lo más fácil de soltar. Envié un correo renunciando. Agradecí la oportunidad. Nadie respondió durante 3 días. Finalmente la coordinadora escribió un mensaje genérico deseándome lo mejor. Ninguna de las otras voluntarias con quienes había trabajado durante 2 años se despidió. La conclusión era clara y brutal. Yo había estado sosteniendo todas estas relaciones con mi esfuerzo exclusivo. Cuando dejé de empujar, nada se movió hacia mí. Las personas siguieron con sus vidas sin pausa. Yo era prescindible. La tercera semana, algo inesperado comenzó a suceder. El dolor constante en mi pecho empezó a transformarse en algo diferente. No en alegría exactamente, pero sí en una sensación de ligereza que no había experimentado en décadas. Tenía tiempo real, no fragmentos robados entre obligaciones con otros. Mis días ya no estaban estructurados alrededor de las necesidades de mi familia, las crisis de mis amigas o las demandas del voluntariado.
Los domingos, en lugar de cocinar para 10 personas, preparaba un desayuno elaborado solo para mí. Café de verdad, no el instantáneo que tomaba apurada antes de empezar a cocinar para otros. Pan recién horneado, huevos preparados exactamente como me gustaban. Me sentaba en mi balcón durante horas leyendo libros que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Me inscribí en la clase de cerámica que había pospuesto 3 veces porque siempre había algo más importante. El jueves por la tarde me encontré con las manos llenas de barro, moldeando una vasija imperfecta, pero completamente mía. La instructora era una mujer de 40 años llamada Beatriz. Después de la clase conversamos sobre técnicas de esmaltado. Ella escuchaba cuando yo hablaba, hacía preguntas genuinas sobre mi experiencia. No revisó su teléfono ni una sola vez. Empecé a caminar por el parque todas las mañanas. Durante esas caminatas conocí a otras personas. Marta, una mujer de 58 años que también caminaba sola. Comenzamos a coincidir intencionalmente. Hablábamos de libros, de política, de nuestras vidas. Ella me contaba sobre su trabajo como arquitecta. Yo le hablaba sobre mis años como maestra. Las conversaciones eran equilibradas. Ella preguntaba, yo preguntaba. Ambas escuchábamos. Retomé la pintura. Había estudiado arte antes de dedicarme a la enseñanza. En mi closet encontré mis materiales guardados desde hacía 20 años. Los pinceles estaban rígidos, pero servibles. Compré lienzos nuevos. Mi primer cuadro fue un desastre abstracto de colores oscuros que representaban exactamente cómo me había sentido durante años. El segundo fue más luminoso. Descubrí podcasts sobre historia del arte. Tomé un curso en línea sobre literatura contemporánea. Visité museos un martes por la tarde cuando estaban casi vacíos. Me senté frente a pinturas durante 30 minutos sin que nadie me apurara o necesitara mi atención. Mi apartamento comenzó a reflejar mis gustos reales, no los compromisos estéticos que había hecho pensando en las visitas familiares. Compré cojines color mostaza que siempre me habían gustado, pero que Mónica decía que eran horrorosos. Tomó exactamente 4 semanas para que mi ausencia finalmente registrara como un problema. No como una preocupación por mi bienestar, sino como un inconveniente para ellos. El primer mensaje revelador llegó de Sebastián un domingo por la mañana. Me escribió preguntando si había olvidado que era el cumpleaños de su esposa. No lo había olvidado. Simplemente había decidido no asistir a una celebración donde mi presencia era tolerada, pero no deseada. Le respondí enviando un regalo por mensajería, una tarjeta educada, sin explicaciones sobre mi ausencia. Él me llamó esa noche. Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. Confusión mezclada con algo parecido al fastidio. Me preguntó por qué no había ido. Le dije que tenía otros compromisos. Me preguntó qué compromisos podían ser más importantes que la familia. No respondí esa pregunta. Le pregunté cómo había estado la celebración. Él cambió de tema rápidamente. Mónica fue más directa. Me llamó a mitad de semana exigiendo saber qué me pasaba. Usó esa palabra específicamente, exigiendo, como si mi comportamiento fuera una ofensa personal contra ella. Le dije que no me pasaba nada, que simplemente estaba ocupada con mis propios proyectos. Me preguntó qué proyectos. Le hablé sobre mis clases de cerámica, mis caminatas, mis lecturas. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que me dejó helada. Dijo que me estaba comportando de forma egoísta, que la familia me necesitaba y yo estaba desapareciendo sin razón. Le pregunté cuándo había sido la última vez que ella había preguntado qué necesitaba yo. Silencio nuevamente. Cambió de estrategia. Dijo que estaba preocupada por mí, que este comportamiento no era normal, que quizá debería hablar con alguien, insinuando que necesitaba terapia. Le dije que estaba perfectamente bien y que hablaríamos pronto. Colgué antes de que pudiera continuar.
Clara apareció en mi apartamento sin avisar un jueves por la tarde. Tocó el timbre insistentemente. Abrí la puerta con las manos llenas de barro de mi sesión de cerámica casera. Ella entró sin esperar invitación. Me dijo que estaba siendo ridícula, que desaparecer así sin explicaciones no era maduro, que mis amigas del club estaban confundidas. Le pregunté si habían estado preocupadas o confundidas por mi ausencia. Ella titubeó. Admitió que más bien estaban molestas porque ahora eran número impar y era complicado para organizar los intercambios de libros. Algunos reaccionaron con culpa performativa. Rafael me envió flores con una tarjeta que decía «Te extraño, mamá». Cuando lo llamé para agradecer, confesó que Mónica le había dicho que yo estaba molesta con toda la familia, que ella pensaba que él debería hacer un gesto. Las flores no habían sido idea suya, habían sido instrucción de su hermana. Otros reaccionaron con ofensa. Mi cuñado publicó en redes sociales algo sobre la importancia de la familia y cómo algunas personas olvidan de dónde vienen. No me mencionó directamente, pero el mensaje era claro. Varios familiares dieron me gusta. Lo más revelador fue quien no reaccionó en absoluto. La mayoría de mis supuestas amistades nunca preguntaron, simplemente aceptaron mi desaparición como algo natural. La quinta semana fue cuando tomé las decisiones definitivas. No podía vivir en un limbo eterno. Necesitaba establecer claramente quién merecía un lugar en mi vida y quién no. Mi criterio era brutalmente simple: respeto mutuo o nada. No importaba cuántos años de historia compartíamos. No importaba si eran familia. El respeto era innegociable. Rafael fue el primero en pasar la prueba. Después de la conversación sobre las flores, me llamó de nuevo 2 días después. Esta vez sin que nadie se lo pidiera. Me preguntó si podíamos vernos para un café. Solo nosotros dos. Acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca del parque. Él llegó nervioso, jugando con la taza antes de hablar. Finalmente dijo algo que ninguno de mis otros hijos había dicho. Dijo que sentía no haberse dado cuenta de cómo lo trataban a mí, que había estado pensando en la escena del cumpleaños, que Sebastián se había pasado de la línea, y él no había dicho nada. Me preguntó qué podía hacer para reparar las cosas. No me ofreció excusas, no minimizó mi dolor, solo reconoció y preguntó. Le dije que solo necesitaba que fuera genuino, que me llamara cuando realmente quisiera hablar conmigo, no por obligación, que escuchara cuando yo hablara. Él prometió intentarlo, y lo más importante, cumplió. Los siguientes días me escribió mensajes reales, preguntas sobre mi cerámica, fotos de cosas que le recordaban a mí, conversaciones de verdad. Con Sebastián y Mónica fue diferente. Sebastián nunca reconoció lo que había dicho. Cuando finalmente hablamos por teléfono, actuó como si nada hubiera pasado. Intentó volver a la normalidad sin transitar el conflicto. Le dije claramente que sus palabras me habían lastimado. Él se puso defensivo. Dijo que yo estaba siendo demasiado sensible, que había sido solo un comentario sin importancia, que yo estaba destruyendo a la familia por un drama inventado. Le dije algo que nunca pensé que le diría a mi hijo. Le dije que podíamos tener una relación superficial y cordial, pero que no fingiría cercanía donde no había respeto, que estaba disponible cuando él estuviera listo para una disculpa real, pero que mientras tanto mantendría distancia emocional. Él colgó molesto. Mónica intentó manipularme con culpa. Me recordó todo lo que había hecho por ella cuando era niña, como si el amor maternal fuera una deuda que yo debía cobrar con sumisión eterna. Le expliqué que ser su madre no significaba renunciar a mi dignidad, que podía amarla profundamente y aún así establecer límites. Ella lloró. Dijo que yo había cambiado. Tenía razón. Yo había cambiado. El club de lectura fue una decisión fácil. Simplemente dejé de asistir permanentemente.
Clara intentó convencerme de volver. Le dije que prefería leer sola que sentirme invisible en grupo. Ella se ofendió. Dejamos de hablar. Corté completamente con las amistades transaccionales, esas personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. No hubo peleas, solo silencios que se volvieron permanentes. Algunas preguntaron qué había pasado. Les dije la verdad, que necesitaba reciprocidad, y ellas no podían darla. Me quedé con pocas personas, muy pocas. Rafael, Marta del Parque, Beatriz de Cerámica, 2 antiguos colegas maestros. 3 meses después de aquel cumpleaños, mi vida era irreconocible, no porque fuera más grande o más espectacular, sino porque finalmente era mía. Había pasado de tener una agenda saturada de obligaciones a tener un calendario lleno de lecciones conscientes. Cada actividad, cada encuentro, cada conversación era algo que yo había decidido, no algo que había aceptado por culpa o costumbre. Rafael se convirtió en mi conexión real con la familia. Nos veíamos cada 2 semanas para cenar. Conversaciones largas donde ambos compartíamos nuestras vidas honestamente. Él me contaba sobre sus inseguridades laborales. Yo le hablaba sobre mi redescubrimiento personal. Cuando yo hablaba, él guardaba el teléfono. Cuando él hablaba, yo escuchaba sin intentar arreglarlo todo. Era una relación entre adultos que se respetaban, no entre madre salvadora e hijo necesitado. Marta se había convertido en algo más que mi compañera de caminatas. Era mi confidente. Nos encontrábamos 3 veces por semana. A veces caminábamos en silencio, disfrutando simplemente la compañía. Otras veces hablábamos durante horas sobre política, filosofía, nuestros miedos, nuestros arrepentimientos. Ella me contó sobre su divorcio reciente. Yo le conté sobre mi despertar tardío. Ninguna juzgaba a la otra. Ambas entendíamos que la vida es compleja y que cambiar de rumbo a cualquier edad es válido. Las clases de cerámica se convirtieron en mi comunidad inesperada. Beatriz, la instructora, organizó un grupo de práctica los sábados por la mañana. Éramos 6 personas de edades variadas. Todos buscábamos lo mismo, un espacio para crear sin juicio. Conocí a Patricia, una contadora de 42 años que había dejado su trabajo corporativo para abrir una librería. A Marco, un diseñador gráfico retirado de 70 años que hacía esculturas extraordinarias. A Lucía, una estudiante de 25 años que trabajaba mientras terminaba su carrera. Lo hermoso de este grupo era la reciprocidad natural. Cuando alguien compartía un logro, todos celebrábamos genuinamente. Cuando alguien atravesaba un momento difícil, todos ofrecíamos apoyo sin esperar nada a cambio. Yo enseñé a Lucía técnicas de esmaltado. Marco me enseñó sobre estructuras tridimensionales. Beatriz nos enseñó a todos sobre paciencia y proceso. Nadie llevaba cuentas. El intercambio fluía orgánicamente. Retomé contacto con 2 antiguas colegas maestras, Teresa y Amparo. Las había perdido de vista años atrás cuando mi vida se consumió en servir a mi familia. Nos reunimos para un almuerzo que se extendió 4 horas. Ellas también habían experimentado la invisibilidad que viene con la edad. Hablamos sobre cómo el sistema educativo desecha maestras experimentadas, sobre cómo la sociedad desecha mujeres mayores en general. Decidimos reunirnos mensualmente, no para quejarnos, sino para apoyarnos activamente. Mi apartamento se transformó en un reflejo de esta nueva vida. Las paredes tenían mis pinturas. El estudio que había sido cuarto de almacenaje ahora era mi espacio de arte. Tenía cerámicas en proceso, lienzos a medio terminar, libros apilados según mis intereses reales. Ya no ordenaba pensando en qué dirían las visitas, ordenaba pensando en mi propia comodidad. Los domingos ya no eran días de servicio agotador, eran días de creación y descanso. A veces, Rafael venía con sus hijos. Yo los recibía con gusto, porque él respetaba mis límites. Si yo decía que no podía un domingo, él lo aceptaba sin resentimiento. Han pasado 6 meses desde aquel cumpleaños. 6 meses desde que mi hijo me dijo que era demasiado vieja para opinar.
6 meses desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo desde cero. La gente me pregunta si me arrepiento, si extraño cómo eran las cosas antes, si valió la pena perder tantas relaciones. Mi respuesta siempre es la misma. No perdí nada que realmente tuviera. Lo que creí que era comunidad era en realidad una prisión que yo misma construí con mis expectativas, mi necesidad de ser necesaria, mi miedo a la soledad. Confundí estar ocupada con estar viva. Confundí ser útil con ser valorada. Confundí tolerancia con amor. Durante décadas permití que mi identidad completa se disolviera en los roles que otros necesitaban que cumpliera. Madre, amiga, voluntaria. Siempre definida por mi relación con otros, nunca por quién era yo en esencia. La edad no me quitó valor. La edad me dio algo mucho más importante: claridad. A los 62 años finalmente entendí algo que debía haber aprendido décadas atrás. No necesito la aprobación de personas que no me respetan. No necesito mantener relaciones que me vacían. No necesito justificar mi existencia siendo perpetuamente útil. Mi vida tiene valor simplemente porque es mía. Aprendí que el amor real no te pide que te hagas pequeña. El amor real no te interrumpe constantemente. El amor real no te descarta por tu edad. El amor real pregunta cómo estás y espera escuchar la respuesta. El amor real es recíproco, no transaccional. Y si lo que yo tenía con la mayoría de las personas en mi vida no cumplía esos criterios básicos, entonces no era amor, era costumbre, era conveniencia, era explotación emocional disfrazada de familia y amistad. La soledad que tanto temí resultó no ser soledad en absoluto, era silencio. Y en ese silencio descubrí algo que había olvidado: mi propia voz, mis propios gustos, mis propias opiniones que no necesitaban validación externa, mis propios sueños que había archivado bajo la categoría de egoísta. Resulta que cuidarme a mí misma no es egoísmo, es supervivencia, es justicia, es amor propio después de décadas de abandono personal. No me volví amargada, me volví selectiva. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La amargura te cierra al mundo. La selectividad te abre a las personas correctas. Antes yo aceptaba cualquier relación porque creía que algo era mejor que nada. Ahora sé que las relaciones tóxicas son peores que estar sola, que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía que te hace sentir invisible. Mi relación con Sebastián sigue siendo distante. Él todavía no ha ofrecido una disculpa genuina. Nos vemos en ocasiones familiares inevitables. Somos corteses, pero ya no finjo cercanía que no existe. Ya no lleno los silencios incómodos con conversación forzada. Ya no pretendo que todo está bien cuando no lo está. Algunos dirían que soy rencorosa. Yo digo que tengo límites saludables. Perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa permitir que el maltrato continúe. Mónica eventualmente ofreció algo parecido a una disculpa. No fue perfecta. Todavía incluía justificaciones y minimizaciones, pero fue un inicio. Nuestra relación se está reconstruyendo lentamente, con cautela de mi parte, con más conciencia de la suya. Ya no organizo las reuniones familiares. Ya no soy el pegamento. Si la familia quiere reunirse, alguien más tiene que hacer el esfuerzo, y resulta que cuando distribuyes la responsabilidad, las dinámicas cambian. Ya no soy la sirvienta voluntaria, soy un miembro de la familia con voz y necesidades propias. Rafael me enseñó que es posible cambiar las dinámicas relacionales incluso después de décadas, que reconocer errores no te hace débil, te hace humano, que el respeto no se hereda automáticamente por ser familia, se gana con acciones consistentes. Nuestra relación es el modelo de lo que yo ahora exijo de todas mis relaciones cercanas: reciprocidad, respeto, presencia genuina. Las amistades nuevas que construí me mostraron que es posible conectar profundamente con personas sin historia compartida,
que la conexión real no requiere décadas, requiere autenticidad. Marta, Beatriz, Patricia, Marco, Lucía, Teresa, Amparo. Ninguno de ellos me conoció en mi época de complacencia extrema. Me conocen como Elena, no como mamá de alguien o amiga útil de alguien, solo Elena, y me valoran exactamente como soy. Mi cerámica mejoró significativamente. Mis piezas ya no son torpes experimentos de principiante, son obras que reflejan mi visión artística. Vendí 3 piezas el mes pasado en una exposición local. No necesito el dinero, pero necesitaba la validación de que mi trabajo tiene valor, que mis manos de 62 años todavía pueden crear cosas hermosas, que no soy una reliquia del pasado, sino una artista del presente. Volví a estudiar. Me inscribí en un programa de educación continua sobre historia del arte en la universidad local. Soy la estudiante mayor de la clase. Al principio, los jóvenes me miraban con curiosidad, algunos con condescendencia, hasta que participé en el primer debate. Resulta que 30 años de experiencia enseñando me dieron habilidades analíticas que muchos estudiantes jóvenes todavía están desarrollando. Ahora me buscan para formar grupos de estudio. Me respetan no a pesar de mi edad, sino incluyendo todo lo que mi edad me ha enseñado. La ironía más grande es esta. Cuando dejé de perseguir a las personas que no me valoraban, hice espacio para que llegaran personas que sí lo hacen. Cuando dejé de mendigar atención, me volví magnética para quienes aprecian la autenticidad. Cuando dejé de disculparme por ocupar espacio, encontré mi lugar real en el mundo. A las mujeres de mi edad les digo esto: no esperen a que alguien les dé permiso para vivir su vida. No esperen a que sus hijos crezcan, no esperen a que sus amigos cambien, no esperen a la jubilación, no esperen a que las condiciones sean perfectas. Comiencen ahora, comiencen pequeños si es necesario, pero comiencen a honrar sus propios deseos, sus propias necesidades, su propia voz. La edad no nos limita, la edad nos filtra. Filtra las relaciones superficiales, filtra las prioridades falsas, filtra el ruido. Y si permitimos que haga su trabajo sin resistencia, nos deja con lo esencial, con lo verdadero, con lo que realmente importa. Me dijeron que era demasiado vieja para opinar. Resultó que esa frase cruel fue el mayor regalo. Me obligó a evaluar mi vida con honestidad brutal. Me obligó a soltar lo que no me servía. Me obligó a reclamar mi poder. Me obligó a recordar que mi valor no depende de cuánto sigo a otros, sino de cómo me honro a mí misma. Ahora cuando opino, la gente escucha, no porque haya cambiado mi forma de hablar, sino porque cambié el tipo de personas con quienes hablo. Elegí rodearme de quienes valoran la sabiduría, la experiencia, la perspectiva que solo los años pueden dar. Tengo 62 años y finalmente, por primera vez en décadas, estoy viviendo, no sobreviviendo, no sirviendo, viviendo, en mis propios términos, con mi propia voz, en mi propia paz. Y esa es la mejor venganza de todas. Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más. Nos vemos.